regreso, las 9:17. Fernando Ávila, nuevamente aquí en el estudio. Fernando, ¿cómo te va? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Con enorme gusto saludar nuevamente desde acá, en vivo y a todo color. Eso me da doblemente gusto, Fernando, y más con un tema tan complejo de lo que ocurrió esta semana, que tiene que ver con el revolucionario institucional. Ya habías hablado de lo mal que les fue en las elecciones. Pues se está comprimiendo el partido y renuncia alguien que había alzado la mano para dirigirlo. José Narro, 46 años de militancia. 46 no tan años. solo renuncia a la candidatura, al deseo de ser presidente del partido, renuncia al partido. Así es, no solamente a la aspiración precisamente de ser el nuevo dirigente. Sabemos que el Revolucionario Institucional precisamente está en un proceso de renovación de la dirigencia nacional, una circunstancia que en otro momento, o sea, cuando el partido finalmente era prácticamente invencible, pues hubiera acaparado prácticamente la atención. No habría quien no estuviera involucrado, mencionando, dándole seguimiento precisamente a quién iba a ser el nuevo conductor de los destinos del PRI. Sin embargo, ahora en estas características, en estas condiciones, parece que lejos de lograr una cohesión frente a lo que ha sido quizá la mayor debacle electoral que ha tenido en su historia. Sabemos que no solamente la reciente elección local que se tuvo hace unos días, hace un par de semanas, sino particularmente la del año pasado, en donde obtiene los peores números en la historia electoral del PRI. Uno pensaría que después de eso quizá intentaría precisamente un ejercicio de reconocimiento interno, de fortaleza hacia la militancia y precisamente de una renovación, una búsqueda que permitiera el reencontrarse, no solo primero hacia adentro con su propia militancia y su base electoral sólida, sino además desde luego la forma en la que reconectaría con la ciudadanía. Sin embargo, con circunstancias como estas, más allá de lo que pueda plantear en este caso el doctor Narro respecto de su percepción de una convocatoria de alguna suerte amañada o destinada a favorecer en particular a uno de los candidatos a la dirigencia nacional, lo cierto es que esto poco viene a abonar a una idea de solidez al interior del partido y que de alguna forma también coloca todavía más en una circunstancia, llamémosle, de desgracia política al propio PRI. Lo cierto es que se percibe, por lo menos hacia afuera, que ciertamente hay dados cargados respecto hacia dónde se conducirá la propia dirigencia nacional, y en función de ello se prevé que si esto se confirmara, pues seguramente al terminar el proceso de renovación de la dirigencia se darán algunas renuncias adicionales dentro del PRI. Esto desde luego ¿Beatriz Pajés? Por supuesto, Beatriz Pajés también renunció. Eventualmente quizás algunos de los otros aspirantes a la dirigencia, si consideran, insisto, que el proceso de renovación no está siendo llevado de la manera adecuada. E insisto, más allá de lo verdaderamente soportado que puede estar este argumento, quizá lo lamentable para el PRI es que no se genera una percepción, insisto, de reconocimiento, de reconciliación al interior, tan necesario en este momento después de los resultados electorales que tuvieron. Por ejemplo, Manlio Fabio Beltrones, pues conocido priista de amplísima trayectoria, gobernador por supuesto, de Sonora. Bueno, líder de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, senador, así es, el propio expresidente del partido. Expresidente del partido, en un tuit a las 3 de la tarde con 5 minutos, José Narro, nos enteramos que renuncia a las 2 de la tarde aproximadamente, a través de un video que sube a su cuenta de Facebook. Ese mismo día, Manlio Fabio Beltrones: lamento mucho la renuncia de mi amigo @José Narro al PRI nacional. Las razones ya las expuso. En lo personal, no acudiré a votar el 11 de agosto con ese padrón irregular del que habla la convocatoria. Es que es precisamente el tema. Manlio Fabio Beltrones. Y si bien es cierto, porque también hay que reconocer que, por ejemplo, la mayoría de los gobernadores hoy todavía priistas en funciones, de muchos de los, desde luego, de los dirigentes estatales, algunos de los militantes reconocidos, han manifestado su respaldo tanto a la dirigente nacional como al propio proceso interno. Lo cierto es que, insisto, en este momento, dado los resultados que se tuvo, dada la complejidad política que está viviendo el país, se requeriría una visión, una percepción de un PRI mucho más sólido hacia adentro, mucho más dedicado a hacer una política interna importante que permitiera o que evitara precisamente situaciones como estas, en donde la percepción nuevamente se traduce en una idea de que no se está conduciendo de la manera más limpia posible este proceso. Si algo se requiere en este momento para el PRI, no solamente, para el propio PRD, que está en circunstancias similares también de renovación, inclusive para el PAN, que tendría que buscar un mecanismo de
oposición mucho más sólida al actual gobierno. Los demás partidos, pues, todos tendrían que estar buscando la forma de cimentar su estructura interna, de hacer una percepción hacia afuera de mayor solidez, de mayor unidad, y desde luego esto les permita una mayor fortaleza frente a lo que debería de ser una oposición responsable, una oposición seria, una oposición inteligente, crítica y de contrapesos al propio gobierno federal. Ayer escuchaba a Héctor Aguilar Camina aquí en Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga, que decía que el PRI pues, es un partido que se siente cómodo, cercano al poder, cercano al presidente de la República. Así nació, así estuvo 70 años. Vimos esa incomodidad que tuvo con los gobiernos panistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Lo volvimos a encontrar nuevamente con esa comodidad, con el poder, y que ahora, en este momento, se acercan nuevamente al poder. Tendría que revisarse, coincido desde luego, el PRI es un partido formado desde el poder y para el poder, y cuya función primigénita desde luego sería ¿Dónde están esa nueva sangre del PRI? Exactamente, ese es el tema, porque finalmente... Porque esos que se acercaban al poder y todo, pues hoy ya tienen... Ya muchos están de hecho en Morena. Pero incluso la apreciación, Jaime, o sea, no podemos olvidar que en el momento de gran tensión, por ejemplo, en la toma de posesión del presidente Calderón, cuando se discutía el si iba a llegar siquiera o no a poder rendir protesta en la Cámara de Diputados, fue precisamente el PRI en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, los que lograron o permitieron que se diera este quórum en la Cámara, cuando estaba tomada todavía por el entonces PRD y demandando la supuesta fraude electoral, permitió precisamente que se tomara protesta. Es decir, nunca ha estado formalmente alejado como tal de la esfera del poder o dentro de lo que es este mecanismo de institucionalidad para que funcione como tal la estructura de gobierno, la estructura de poder. Lo cierto hoy es que como nunca antes, por ejemplo, en la elección de Baja California, el PRI estuvo a 13,000 votos de perder el registro. O sea, estamos hablando de un partido que hace 40 años prácticamente estaba terminando un proceso para ser, en donde postuló, su candidato fue el candidato único a la presidencia de la República, José López Portillo. Hace 40 años. Y hace 2 semanas, en un estado de la República, estuvo a 13,000 votos de perder el registro. Ese es el nivel en el que ha transitado en estos últimos años el PRI. Por último, ¿tiene remedio? Por supuesto que tienen remedio, siempre que se haga un ejercicio real, auténtico, de introspección, de autocrítica, y justo lo que acabas de mencionar, que se atienda a la sangre joven del partido, que realmente se voltee a ver nuevos liderazgos no tan conocidos, no tan reconocidos, pero que permitan impulsar nuevas ideas dentro del Siempre dicen lo mismo, vamos a las bases y... El enorme reto es que no solamente lo digan, sino que realmente se haga. Fernando Ávila, muchas gracias. Un gusto, Jaime. Excelente sábado. Excelente fin de semana, excelente sábado. Nuestros ojos, nuestro experto en la agenda política, Fernando Ávila. 9:25, pausa, volvemos.